abra su corazón para recibir esta tremenda palabra, amén. Y que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza, amén. A ver, sonrían. Díganle al de al lado, te amo porque Jesús me amó primero. A ver, otra vez. Te amo porque Jesús me amó primero. Enseñen su sonrisa así con su cubrebocas, ¿sí? Que el cubrebocas se estire. y es tremendo el amor de Dios. El amor de Dios, cualquier circunstancia te gozas, porque sabes que es para llegar a esa meta que es Jesús, amén. Y pues vamos a empezar con nuestra palabra del día de hoy. Vamos a abrir nuestro corazón y vamos a esperar a nuestro pastor para empezar esta palabra, amén. ¿Cómo están? Bienvenidos. Parece como cuando han ido a las fiestas infantiles que el payaso dice: hey, ¿cómo están todos? Todos así. ¿Se han visto a los niños cuando están así todos? Buen día a todos los que nos ven por las redes sociales. Dios es bueno y maravilloso. Gracias también por estar y acompañarnos por medio de Facebook. Y a todos ustedes, qué gusto verlos con el gozo, con la paz, con el favor de Dios. Amén. Pues el fruto que aprendimos hace una semana fue de la iglesia de Éfeso, fue el amor. En esta mañana, ¿se acuerdan cómo se llama el título de esta predicación? ¿Sí se acuerdan? A ver, los de la mañana no digan. ¿Cómo se llama? 10. ¿Se acuerdan del número 10? ¿Cuántos sacaban 10 en las escuelas, en sus calificaciones? El hermano Juan siempre levanta su mano en el amor, en el 10. Eso, hermano, es estar por fe. Amén. Con todo respeto, perdón, o sea, ya la regué, ¿verdad? Ya la regué. Perdón. Bienvenidos. Vic, bienvenido, qué gusto verte. Bienvenido. A todos, hermana, bienvenida. Dios, bienvenidos. Esta es su iglesia. Carlitos Zúñiga, bienvenido. Tofi también. No pueden estar en la mañana, pero aquí están. O sea, aquí estuvieron allá. Bueno, empezamos en Hechos 16, 22. Si me acompañan en sus Biblias, Hechos 16, 22, en versión NTV. Regularmente hemos estado leyendo en la versión NTV. Si pueden acompañarnos con Hechos 16, 22. En el 18, antes de leer, vemos una historia de Pablo y Silas. Pablo y Silas liberaron a una mujer que tenía un espíritu de, ¿se acuerdan? De adivinación. Un espíritu de adivinación que ya tenía rato, mucho tiempo, esta mujer trabajando para unas personas y de ahí sacaban dinero. Pero ¿qué creen? Esa mujer, por fin, en un momento cuando Pablo y Silas iban a su lugar de oración y de congregación, Pablo le entró un celo de parte de Dios y libera a esta mujer de ese espíritu de adivinación. Y finalmente esta mujer, ¿qué creen? Fue liberada. Pero ante esa situación de misericordia, de liberación, pues a Pablo injustamente lo meten ¿a dónde? A la cárcel. Pero también a Silas. Ellos dos estaban en un mismo sentir. Injustamente los metieron a la cárcel. Yo no sé en esta mañana cuántos a veces nos hemos sentido que injustamente nos hemos sentido atrapados en ciertas situaciones de nuestra vida, emocionales, laborales,
de trabajo, de negocios, de matrimonio, de amigos. Injustamente, a veces quizá han sucedido situaciones que podamos creer y pensar que es injusto. Pero Pablo y Silas los arrestan y los meten a los dos, los meten en una cárcel, en un calabozo a lo más profundo, oscuro. Los desnudan, los golpean y los azotan. Qué injusticia, ¿no creen ustedes? Qué injusticia, porque liberaron a una mujer. La mujer fue libre, pero a ellos injustamente los encarcelan. Y aquí comienza la historia de este domingo de Hechos 16:22. Voy a leerla, ¿están conmigo? Todos. Dice: enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Se encadenaron y así lo tenían preso. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas, dice, estaban orando. Digan a la persona que está al lado suyo en esta tarde: amigo, Dios te va a hablar, te va a ministrar y te va a dar la herramienta para que salgas a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dile, porque ¿qué crees? Soy hijo, soy heredero, soy coheredero, porque el Espíritu Santo que tenía Pablo es el mismo Espíritu Santo que tienes tú, y ese Espíritu Santo es nuestra guía, nuestro maestro, nuestra libertad. Amén. Amén. ¿Lo creen? ¿Se acuerdan? ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué a mí? ¿Por qué me sucedió a mí? ¿Se han preguntado? ¿Sabían ustedes que todo lo bueno tiene que ser probado? Todo lo bueno tiene que ser probado. Si no me creen, ahorita vamos a empezar este viaje, esta predicación por medio de la palabra de Dios. Y conmigo, yo soy bueno, por eso soy probado. Yo soy bueno ante los ojos de Dios, porque tengo la sangre de Cristo. Amén. A eso me refiero. Bueno, no por nuestra bondad humana, sino porque es necesario. Entonces, dice la palabra de Dios, cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, lamentándose por la injusticia que le habían hecho. ¿No estaban lamentando? Pero estaban muy angustiados y desesperados. ¿No? Perdón, es que es de otra versión. Dice el 25: alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban, ¿qué? Orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Por ahí nos comentaron unos vecinos de este lugar, que ya sabemos, a las 9:30 ya se empieza a escuchar el ruido.
que los prisioneros escuchen nuestra alabanza. Amén. Pero Pablo, ¿de dónde sacó esas fuerzas, esas ganas para, en medio de que los habían golpeado, los habían desnudado y los habían puesto hasta el rincón? Pablo y Silas, ¿de dónde sacaron esa injundia, esa energía para todavía estar de acuerdo entre ellos dos, para que todavía estuvieran orando a pesar de su angustia, de su injusticia, y luego estar cantando alabanzas? ¿De dónde lo sacaron ellos? ¿Por qué tenían ellos? ¿Por qué hicieron eso? La realidad de las cosas es que muy pocos de nosotros hacemos eso en medio de una situación así, ¿verdad que sí? Siendo honestos y muy sinceros, a veces en vez de entrar, porque Pablo y Silas nos están enseñando tres cosas bien importantes. Pablo y Silas son dos, están en acuerdo, ¿verdad que sí? Están en acuerdo. Punto número 2, ¿qué estaban haciendo en acuerdo ellos dos? Orando. Y punto número 3, ¿qué estaban haciendo ellos dos? Alabando, ¿verdad que sí? ¿Se fijan cómo es un arma poderosa en medio de una oscuridad para salir a la libertad? Pero, ¿qué más tenía Pablo? Pablo, yo les comentaba en la mañana, decía, Pablo fue un asesino y consintió la muerte de un hombre lleno de la unción, que era Esteban. ¿Se acuerdan? Esteban, una muerte injusta. Pablo, siendo quien fue, Dios lo perdonó. Jesús se le reveló a Pablo, y cuando se le reveló Jesús a Pablo, la vida de Pablo fue completamente diferente. Pero Pablo conocía el primer amor, que hace una semana vimos que Dios tenía contra la iglesia de Éfeso. Nuestro primer amor. Pero ¿qué se necesita después de que tenemos el primer amor? Para estar en esa prueba y seguir adelante. Lo vamos a ver si me acompañan, en Santiago 1. Me acompaña en Santiago 1, versión Reina Valera, no, NTV. Iba a decir versión Reina Bailada, porque a veces así le digo a los jóvenes. Versión Santiago, a ver, ¿quién me puede leer el Santiago 1 fuerte? 1, 2, nada más. Adelante. Hasta ahí. Alegrarnos, el gozo, ¿verdad? ¿Se acuerdan en Gálatas 5 que vimos hace una semana? ¿Qué necesitamos como fruto del Espíritu en nosotros? El primero fue el amor, que no es tu amor, no es mi amor, es el amor del Espíritu Santo de Jesucristo en nosotros. El amor. Y el fruto, el segundo que estamos leyendo ahorita, ¿cuál es? El gozo, la alegría en medio de lo que estemos pasando. Amén. Alegría, gozo, fortaleza. El gozo es nuestra ¿qué? Nuestra fuerza. ¿Cuántos pueden darle una sonrisa a Dios en esta tarde? Dale una sonrisa a Dios. Aunque tengan cubreboca, Dios sí ve su sonrisa. Seguimos leyendo. Sí.
¿Qué se pone a prueba? ¿La fe qué es? Y después síguele. La constancia, ¿qué viene siendo en la versión Reina Valera? ¿Cómo dice? Paciencia. ¿Es otro fruto? ¿Cuántos frutos llevamos? ¿Cuántos leímos? 3. ¿Cuáles son? ¿Me pueden decir cuáles son esos? El gozo. La primera fue amor, gozo, fe, paciencia. Wow. Entonces, Pablo conocía o tenía, Pablo y Silas, ¿ustedes creen que tenían ese fruto en sus corazones? Qué tremendo, porque nosotros, por nosotros mismos, no podemos, no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Pero por medio de la herramienta que es el Espíritu Santo dentro de tu vida, puedes, y el amor, cuando fluye el amor dentro de ti, entonces tu fe está siendo probada en tu matrimonio, en lo que sea, en tu trabajo, en la salud inclusive. Recuerden, el mundo no está a nuestro nivel, el mundo no está a tu nivel, porque el mundo fue vencido por medio de un solo sacrificio y para siempre, que fue el sacrificio de la cruz, y fue suficiente para Dios. La muerte de Jesús y la resurrección de Jesús nos ha hecho aptos para ser hijos de Dios, herederos y coherederos de lo que estamos leyendo. Entonces, por medio de Jesús, tú tienes el amor. Por medio del Espíritu Santo tienes el amor, tienes el gozo, tienes fe y eres paciente. Entonces Pablo le dice a Silas: estamos de acuerdo, estamos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Se alegraron ellos en esta prueba. Qué terrible, pero qué poderoso es. ¿Ustedes creen que ellos dudaron? ¿Dudaron Pablo y Silas? No dudaron. Pablo no dudó, porque tenía la plena seguridad de quien tenía con él. El mundo está tratando ahorita de meter miedo y más terror a las iglesias, destruir las iglesias cristianas, el acuerdo entre los hermanos, para que esas pruebas que hemos estado viendo, pero es que esto pasó, vemos tantas cosas, pero el diablo quiere destruir las iglesias, los acuerdos, porque recuerden que Jesús le entregó, cuando Jesús se eleva en Hechos 1, le está transfiriendo por medio del Espíritu Santo su poder a la iglesia. ¿Se acuerdan? Jesús le transfirió su poder a la iglesia por medio del Espíritu Santo. Entonces, en Santiago 1:5 dice, perdón, me voy al 4, dice: así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, dice, serán perfectos. En versión Reina Valera dice cabales, que significa maduros y completos, y no les faltará nada. Y no les faltará nada. ¿Qué necesitan para que no les falte nada? Lo acabamos de leer. Así que dejen que crezca. ¿Que crezca qué? El gozo, la fe
la paciencia, el amor fue el primero. Y una vez que seamos maduros, porque se ha desarrollado dentro de nosotros, somos completos, entonces, ¿qué creen? Dice aquí, y no les faltará nada. Pero dice el 5, si necesitan, ¿qué? Ahí nos detenemos. ¿Qué fue lo que en la predicación del reino, que Salomón abrazaba el reino, qué fue lo primero que pidió Salomón? ¿Y qué le dio Dios? Y después de la sabiduría, le añadía y le añadía y le añadía, porque lo primero que atesoró Salomón fueron las riquezas. No, fue la sabiduría. Amén. Si me acompañan, por favor, vamos a Proverbios 4. Ahí nos detenemos y vamos a Proverbios 4. Y voy a leerles donde dice Proverbios 4:4. Dice: mi padre me enseñó, toma en serio mis palabras, sigue mis mandatos y vivirás, adquiere sabiduría, desarrolla buen juicio, no te olvides de mis palabras ni te alejes de ellas. Escribía Salomón. No des la espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. ¿Quién nos va a proteger? La sabiduría. La sabiduría es lo que nos dice: no lo hagas. Pero es bueno, está padre el árbol. El árbol del fruto que no debió de haber comido Eva y Adán era bueno ante los ojos de la naturaleza y ante sus ojos. Pero si hubieran tenido sabiduría, hubieran tenido obediencia. No todo lo que brilla es oro. Bueno, no hay ningún proverbio que diga eso. La ciencia y la inteligencia son muy diferentes a la sabiduría. La inteligencia, tienes el conocimiento, la ciencia sabes cómo hacerlo, pero la sabiduría te dice si lo debes de hacer o no lo debes de hacer. El 7 dice, el 6 dice: no des la espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. ¿Cuántos desean esa sabiduría de la que Salomón obtuvo? ¿Cuántos quieren esa sabiduría? Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. El 8 dice: si valoras la sabiduría, ella te engrandecerá. Abrázala y te honrará. Te pondrá una hermosa guirnalda de flores sobre la cabeza. Te entregará una preciosa corona. ¿Cómo dice en la versión Reina Valera? 9. Amén. ¿Cuántos quieren esa corona? ¿Cuántos desean esa corona? Y dice, voy a leer el 10, el 11 y el 12 rápidamente. Dice: hijo mío, escúchame y haz lo que te digo, y tendrás una buena y larga vida. La obediencia, cuando eres obediente, es porque hay sabiduría en ti y sabes que te conviene obedecer. Amén. A veces los niños no nos obedecen. Nuestros hijos a veces nos desobedecen ante una orden, pero ellos no saben que si a lo mejor me hubieran obedecido a la primera que yo les di la orden, pues a lo mejor yo les hubiera dado un premio, un regalo, ¿no? Pero ya cuando te dijiste 2, 3 veces y ya lo hacen, ¿estás de acuerdo que se pierde ese saborcito? Porque no te obedecieron a la primera. Pero dice el 10: hijo mío, escúchame y haz lo que te digo, y tendrás una buena y larga vida. Te enseñaré los caminos de la sabiduría y te guiaré por sendas rectas.
Y aquí en el 12 me gusta mucho porque me acuerdo de la predicación de gigantes, cuando el pueblo de Israel iba avanzando. ¿Quién iba delante de él? ¿Se acuerdan? El ángel de Jehová. El ángel iba delante abriéndoles brecha, abriéndoles caminos, pero solamente si ellos caminaban, el ángel iba delante de ellos. Y aquí dice el 12: cuando camines, no te detendrás; cuando corras, no tropezarás. Aférrate a mis instrucciones, no las dejes ir. Cuídalas bien, porque son la clave de la vida. Amén. ¿Cuál es la clave de la vida? Amar, abrazar la sabiduría. Necesitamos como iglesia ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y digo la iglesia global. Recuerden que Salomón dio 1000 ofrendas a Dios, 1000 ofrendas, porque sabía lo que estaba haciendo. Sabía Salomón quién era el Dios de su padre David. Entonces, Pablo y Silas, ¿qué tenían dentro de ellos? Tenían la sabiduría del Espíritu Santo, tenían la sabiduría, tenían los frutos del Espíritu, amén, o el fruto del Espíritu, amén. Y eso fue lo que hizo que estuvieran de acuerdo Pablo y Silas. Lo poderoso del acuerdo, de la comunión, de la intimidad y de la alabanza. Santiago, el hermano de Jesús, conocía los principios que Salomón había escrito en el libro de Proverbios. Pablo y Silas conocían estos principios. ¿Recuerdan que Pablo fue al tercer cielo? ¿Se acuerdan? Pablo fue al tercer cielo. Fue injusto la manera en que murió Esteban. No merecía morir así, pero murió ahí. Y ahí estaba Pablo, todavía no era Saulo, todavía no era Pablo. Pablo no merecía, humanamente hablando, por perseguir a los cristianos, no merecía Pablo esa gracia que en Hechos 16 ya la tenía. Voy a seguir leyendo a Santiago antes de regresar. El 3, el 5 dice: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios. Dios es generoso. Digan: Dios me bendice, porque mi Padre es un Padre bueno. Aquí dice nuestro generoso Dios, dice: y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. ¿Cuántos quieren en este mediodía recibir una porción de sabiduría? Yo me imagino que en el cielo hay bodegas con diferentes palabras o bendiciones. Y me imagino que hay una bodega que dice sabiduría, y ahí está guardada. Y están los ángeles desempleados, algunos porque no piden sabiduría. Y me imagino que cuando pides sabiduría y pedimos cada día, yo me imagino que los ángeles abren esa bodeguita, sacan esa porción de sabiduría y nos la mandan. A lo mejor tengo mucha imaginación, pero así me lo imagino. Pidamos sabiduría en esta tarde, para que nuestra fe está siendo probada en la iglesia general del cuerpo de Cristo. Muchos se enfriaron el año pasado,
y todavía están fríos, porque han creído más. A veces vemos la muerte muy trágicamente, pero Pablo fue al tercer cielo y se dio cuenta que el morir era ganancia. ¿Verdad que sí? La muerte no es una derrota, una victoria, porque llegamos hacia donde tenemos que ir todos. Amén. Ese es nuestro verdadero hogar. Y regreso a Hechos 16, 22. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Qué exageración, ¿verdad que sí? Pero esto pasó, digan conmigo, al instante. Hasta ahí nada más. Dice, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Amén. A lo mejor te sientes prisionero en esta tarde, en ciertas áreas de tu vida, en la depresión, en la tristeza, en eso que no te explicas por qué a mí, y por qué no al vecino, porque tu fe está siendo probada, pero necesitas los frutos del Espíritu para poder seguir adelante. El amor, la fe, el gozo, la fe, la paciencia. Amén. ¿Cuántos sienten que tienen el fruto del amor? Con libertad. ¿Cuántos sienten que tienen el fruto del gozo? ¿Cuántos sienten que tienen el fruto de la fe? ¿Cuántos sienten que tienen el fruto de la paciencia? Yo ya me voy ahí. No entramos al tema de la predicación, esto es una introducción. No se esperen, ya vamos a entrar ahora hacia el tema de la predicación. Nada más era un tentempié, como dicen, ¿verdad? Una introducción, porque hoy vamos al tema del día de hoy, que la predicación se llama 10. No recordaba, pero ahorita me acordé. Veía a una persona que estaba hace la semana pasada, un sueño donde se estaban entregando resultados de exámenes. No me acordaba, ahorita me acordé. Me acordé en la mañana, pero ya no le comenté a Joca. Se lo comenté, pero estaban entregando resultados de exámenes. Todavía no tenía el tema, todavía no teníamos el tema. Que fue eso el martes de la semana. Ustedes saben que el 10 representa un número, ¿verdad?, de calificación. Ahí ya. Pablo yo les decía en la mañana, Joca, ya, por favor, ya, párale, por favor, porque siempre te confundes con Pedro y Pablo. Siempre le digo, Joca, ya, no es Pedro y Pablo, ni Leticia, no,
No fue buena ella, fue mala. Pablo y Silas eran personas que tenían fruto. Ahora sí, vámonos al libro de Apocalipsis para entrar al tema de esta tarde. Vamos a Apocalipsis 2 y vamos a leer el 9. Y aquí entramos al tema de esta tarde. La iglesia de Esmira, en la ciudad de Esmira, una ciudad muy rica, era muy rica porque era una ciudad que hacía puente de comercio con Asia Menor y Roma, y había mucho tráfico de comercio. Era una ciudad muy rica, donde en aquel entonces gobernaba el gobernador Alejandro Magno, y este emperador persiguió mucho a la iglesia cristiana de la ciudad de Esmira. Les boicoteaba todo lo que eran las finanzas a la iglesia cuando se enteraban que eran cristianos, y en aquel entonces se utilizaba el, ¿cómo se llama? El estadio, el coliseo de la ciudad, para que a los cristianos los arrestaran y los perseguían y los ponían en medio y les soltaban los leones para que fueran muertos y los asesinaban. Fue una persecución, dicen que fue una de las persecuciones más fuertes de la época. Y Esmira en la historia dice que posiblemente fue una iglesia fundada por el apóstol Juan. Y Dios en Apocalipsis 2:9 le habla a la iglesia de Esmira. Hace una semana vimos que le habló a la iglesia de Éfeso, ¿se acuerdan? Ahora le está hablando a la iglesia de Esmira. Y Dios no tenía nada en contra de la iglesia de Esmira, no tenía nada en contra de ellos. ¿Cuántos creen que la historia que estamos leyendo también Dios nos está hablando a nosotros, y que todas las historias son espirituales también? Dios te decía: no pierdas tu primer amor. Pablo, cuando se encuentra con Jesús, cuando era Saulo, y se encuentra con Jesús en el camino, de ahí surgió la transformación de Pablo, quien amó tanto a Jesús que dejó todo por seguirlo. No le importaba que lo desnudaran y que lo golpearan a él y a Silas. No le importó esa persecución, no le importó esa prueba a Pablo, porque dentro de él estaba el amor de Jesús. A Esteban no le importó que lo estuvieran matando. Tenía el amor de Jesús, tenía la confianza a donde iba Esteban. Esmira, la que vamos a leer ahorita en 2:9, una iglesia perseguida injustamente en aquel entonces, pero Dios siempre está ahí en esos momentos que pensamos que es injusto, en esos momentos que decimos: es que ¿por qué estoy pasando yo esto? Porque tu fe está siendo probada, porque es necesario que sea probada nuestra fe. Y vamos a leer lo que dice 2:9. Yo sé de tu sufrimiento, dice el Señor, y tu pobreza. Habla de tu pobreza porque les boicoteaban todas las finanzas a la iglesia de Esmira. Pero tú eres rico. ¿Cuántos son ricos de aquí? Porque tienen a Jesucristo, amén. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, dicen ser cristianos, pero no lo son. No son cristianos porque aborrecen a su hermano. No puedes tener el amor de Cristo cuando aborreces a tu hermano. Esa es una mentira, no es cierto. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No es cierto. Cuando dices que tenemos a Cristo y no amo a mi hermano, esa es una mentira, no puede ser. Quiere decir que el fruto del amor entonces no estaba como yo creía que estaba, ¿verdad que sí?
Aborrecer a mi hermano, aborrecer a mi hija, aborrecer a mi pareja, aborrecerlos. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengan miedo. El Señor les dice, no tengan miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel. ¿Dónde estaba Pablo? Era injustamente, ¿verdad que sí? Para ponerlos ¿a qué? A prueba. El diablo meterá a algunos para ponerlos ¿a qué? Pero antes de continuar, ya vimos lo que Pablo y Silas hicieron en acuerdo, ¿verdad que sí? Dice, y sufrirán por ¿cuántos días? 10 días. ¿Por qué no dice 9? ¿Por qué no dice 5? ¿Por qué dice 10? En Daniel 1, Daniel le dice al rey, permíteme, dame a prueba 10 días, le dice. Y ellos entran, Daniel entra en ayuno por 10 días, con pura legumbre y agua. Y le pidió al rey una prueba de 10 días. Eran 10 vírgenes las que tenían que estar preparadas en la prueba, pero solamente de las 10, 5 mantuvieron su lámpara encendida. Eran 10 leprosos. Estaban leprosos y Jesús los sanó a todos, pero solamente uno regresó con Jesús de Nazaret. Estas pruebas a nosotros, ¿qué nos hacen? Nos alejan de Dios, nos mueven. Ahorita creemos y mañana no creo. Ahorita salgo con fe y mañana veo las noticias y que en la pandemia, ¿y dónde está nuestro Jesús? ¿Dónde está nuestro Jesús al que hemos alabado? Dios le decía a la iglesia de Esmira, permanece, yo sé de tu sufrimiento, pero estoy contigo, no temas. El 10 es el número de la plenitud y de la prueba. Es el número de la plenitud y de la prueba. Yo sé que es difícil. Dios le dijo aquí a la iglesia de Esmira. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Solamente si permaneces fiel hasta la muerte. ¿Cuántos han renunciado a su fe? ¿Cuántos han inconscientemente renunciado a la fe de no creer que Jesucristo es tu guardador? Que Jesucristo en esta situación sigue estando con nosotros como poderoso gigante, pero es que hemos sufrido, hemos padecido. Esteban se estaba muriendo y fue fiel hasta la muerte y fue recibido con gloria. Estaban los ángeles, él ya no le importaba lo que estaba pasando. A Pablo y a Silas los desnudaron. A veces, ¿cuántos se sienten desnudos ante una situación? Señor, ¿qué pasa? No entiendo. ¿Por qué me sucede a mí? Tu fe, nuestra fe, está siendo probada ahora más que nunca en la iglesia. Pero Jesús está con nosotros. Amén. 10, el número de la plenitud y de la prueba. Solamente 10 días, no más. Pablo y Silas salieron con el acuerdo
con la oración y con la alabanza. Y ellos tenían el fruto desarrollado del amor, del gozo, de la fe. Eran pacientes y las puertas se abrieron de repente y ellos fueron libres. Me regreso rápido. Hechos 16. ¿Cuántos se están alegrando? Y cuando fueron libres, Pablo no desaprovecha el tiempo y ministra al carcelero y dice el 31, del 16:31, ya me brinco la historia esta, y dice: ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Es una promesa. En Hebreos 11 dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso Dios nos dice en Apocalipsis, y en Apocalipsis 21 también nos dice que no renunciemos a nuestra fe. La fe es la que nos va a salvar, la fe es la que te va a salvar de la situación en la que tú estás pasando por medio de la palabra de Dios. Pero necesitamos herramienta para esa prueba. Necesitamos saber quiénes somos en Cristo y qué tenemos en Cristo para poder soportar esa prueba. Tenemos la palabra, claro que tenemos la palabra. Acuérdense de los gigantes. No fueron destruidos todos los gigantes, eran necesarios que se quedaran algunos gigantes. Pero es que yo soy libre en Cristo Jesús. La libertad es paulatina, se fijaron. La salvación es inmediata, pero la libertad es paulatina. Porque tú llegas a Cristo, lo recibes y eres salvo, pero no de un día a la mañana dejas todos tus pecados y tus mañas, sino es algo paulatina. ¿Se acuerdan cuando vimos esa prédica de los gigantes? La libertad es poco a poco, porque vamos aprendiendo. La semana pasada nos dimos cuenta que necesitamos el amor. Ahora necesitamos que el gozo, la fe, la paciencia y eso en conjunto con el acuerdo, con la oración y con la alabanza, entonces las puertas se abren. Y dice aquí: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Toda tu casa. La fe es el ingrediente que necesitamos, porque dice en Hebreos: porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Yo sé que han venido aquí porque saben y vienen con fe y saben que le hay en Él y que de aquí se van a ir bendecidos de una manera increíble y poderosa en sus corazones, en sus espíritus. Es necesario que nuestra fe sea aprobada. La iglesia de Esmira fue perseguida y en la historia dicen que fue donde hubo más muerte en cristianos en esa ciudad. Pero Dios ahí estaba con ellos. Si permaneces fiel hasta la muerte. Amén. No quiero que lo vean, nomás lo tenía aquí. 4:5. Cuando Pablo, ya avanzado de edad, a punto de partir, da instrucciones a Timoteo.
Y leyéndolo en la versión NTV, hay dos cosas que me impactan cuando leo esto de Pablo. Y dice en 2 de Timoteo 4:5, Pablo le dice a Timoteo: mantén la mente clara en toda situación. Mantén la mente clara en toda situación. En el 6 dice: mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Tremendas palabras son esas. Pablo decía: mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Yo ya me voy, Timoteo. Que tu vida sea derramada como una ofrenda a Dios en esta tarde, como nunca lo hayas entregado. Que tu vida sea derramada así a Dios. Pablo fue un asesino. No merecía la gracia, pero la obtuvo por gracia y favor. No merecíamos nada, pero su gracia y su amor, su Espíritu Santo está en nosotros. Y eso nos fortalece para seguir hacia adelante sin detenernos. Vas por buen camino. No te desanimes. Que tu vida sea una vida, como Pablo decía aquí, derramada como ofrenda a Dios. Si morimos, morimos. Si sanamos, sanamos. Pero en las dos, mantengámonos firmes en la fe. Amén. Tú que nos estás viendo por Facebook, por las redes sociales, te invito a que abras tu corazón a Jesús como un estilo de vida y no como una religión más, sino que Jesús te ha revelado en tu corazón, como lo fue con Pablo, para que puedas recibir esa gracia, ese favor que necesitas para tu matrimonio, para tu cuerpo, si es salud, si es enfermedad. Nada hay imposible para Dios. En Cristo todas las cosas son posibles. Amén. Te invito a que recibas a Jesús como tu Señor, como tu Salvador. Recíbelo, sé valiente. No vas a cambiar de religión. Vas a recibir la vida que tanto necesitas. Y la vida echa fuera la amargura, la ansiedad, la falta de paciencia. Fluye el amor y la misericordia. Reciba a Jesús. Di: Padre Celestial, en este momento te recibo, perdona mis pecados. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor. Te necesito. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú hiciste esa oración, oramos por ti para que sea el Señor enseñándote, ministrándote, sanando, restaurando tu corazón, tu vida, tu matrimonio. Porque en Cristo todas las cosas son posibles. Dios te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Esto es Veraca Iglesia. Bienvenido eres a este lugar. Te bendiga.